Hola, muy buenas tardes para todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual de preparación para la convocatoria territorial 11, específicamente para la fase de inscripciones de este proceso de selección que agrupa a entidades del orden territorial de algunos departamentos del país. Ya veremos cuáles son esas entidades y cuáles son los departamentos que están abarcados en esa convocatoria territorial 11. Les damos la bienvenida de parte de Construyendo Méritos. Nosotros somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa en Colombia. Agradecemos su asistencia el día de hoy a este espacio. Para nosotros es muy importante contar con ustedes en este tipo de seminarios que nos permiten también conectarnos con sus necesidades de formación de cara a los distintos procesos de selección del país. También los invito a que si tienen dudas, si tienen preguntas en desarrollo de esta conferencia, que dejen sus inquietudes a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla o en la sección de comentarios si nos ven en diferido. Esta conferencia queda a disposición en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube para las personas que deseen retomar esta información con posterioridad. El día de hoy abarcaremos la presentación de esta convocatoria territorial 11, es decir, sus reglas más básicas, resumidas, las pruebas que se aplicarán y nos detendremos en la fase de inscripciones, que es la fase en la cual nos encontramos con el fin de que, en primer lugar, nos inscribamos correctamente al cargo al cual nos queremos postular y, en segundo lugar, de alguna manera optimicemos nuestra hoja de vida en el desempeño en la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba que se califica a partir de los documentos que aportamos durante las pruebas. El día de hoy lo que hacemos es un seminario que busca dar a conocer las reglas básicas de toda la convocatoria con el fin de que podamos participar con un conocimiento amplio sobre cuál es el paso a paso de este proceso de selección, y ese quizá es la primera medida que yo puedo tomar para tener un desempeño exitoso en un concurso público de méritos, y es conocer cuál es el paso a paso, cuáles son sus reglas básicas al tratarse de un proceso de selección tipo concurso público de méritos, que es un proceso de selección para entidades del Estado, pues es completamente reglado, y precisamente a continuación vamos a abordar esas reglas. Vamos a abordar en un primer punto los empleos que se ofertarán en la convocatoria territorial 11. En un segundo punto, las fases de la convocatoria, las formalidades a tener en cuenta durante las inscripciones. Vamos a detenernos en la prueba de valoración de antecedentes y vamos a resaltar cómo optimizar la experiencia y la formación previas a través de un ejemplo de la prueba de valoración de antecedentes. Mencionaremos brevemente las pruebas escritas que se aplicarán y cómo prepararse para estas pruebas escritas. Es importante mencionar que en este momento nosotros estamos, digamos que hablando de las inscripciones, hablando de la postulación, pero con posterioridad tendremos una serie de seminarios preparatorios para las pruebas escritas de la convocatoria territorial 11. Pues los invitamos a estar atentos a estos momentos, que también son gratuitos y que también están abiertos para su participación. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. Los empleos que se ofertarán en esta convocatoria territorial 11, y para ello los vamos a invitar a descargar nuestra guía cartilla de orientación al aspirante. Es una guía técnica, no se denomina cartilla de orientación al aspirante, sino una guía técnica de participación en esta convocatoria territorial 11. Ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web www.construyendomeritos.com, y allí van a buscar la convocatoria de su interés, en este caso convocatoria territorial 11. Para cada convocatoria tenemos unos aspectos técnicos que resumimos en una cartilla. Ustedes la podrán descargar. Allí, si no están inscritos en nuestra base de datos, deberán ingresar sus datos, y esto les permitirá también recibir información de actualidad de esa convocatoria territorial 11 específica para ustedes. Una vez descarguen la cartilla, allí sí vamos a visualizar. Vamos a pasar a los empleos que están siendo ofertados en este proceso de selección. Allí tenemos entonces las entidades que participan de la convocatoria territorial 11. En Norte de Santander encontramos que participan solo 4 entidades. Realmente vamos a adelantar que el grueso de los empleos ofertados, que son más de 1000 empleos ofertados en total en la convocatoria territorial 11, corresponden al departamento de Cundinamarca. Pero hay otros departamentos allí que aportan con empleos ofertados en algunas entidades territoriales.
no encontramos en todos los departamentos una gran cantidad de empleos. Por ejemplo, en el norte de Santander solamente participan 4 entidades y la que más empleos aporta es el Instituto de Tránsito y Transporte de los Patios con 27 empleos. Y de allá hay otras entidades que también ponen sus empleos en juego en este concurso, los están ofertando sus empleos. En el Atlántico tenemos 2 entidades, la que más empleos tiene es la Agencia Distrital de Infraestructura del Distrito de Barranquilla con 8 empleos. Por el Huila encontramos 3 entidades, la que más empleos tiene es el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila con 10. Por Bolívar sí tenemos ya un departamento que aporta más empleos a esta convocatoria, con el Consejo de Cartagena que aporta 34 empleos, la Personería de Cartagena con 29 y la Alcaldía de Turbaco, que es un municipio muy importante allí cercano también de Cartagena, aporta 46 empleos en total. Llegamos a Cundinamarca, que es el departamento que más empleos aporta en esta convocatoria territorial 11. Allí encontramos en un primer lugar las alcaldías de Tenjo con 31 empleos, Cajicá con 114, la alcaldía de Madrid con 93 empleos. Encontramos también la alcaldía de Mosquera con 96 empleos y resaltamos especialmente la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca, que oferta en total 583 empleos. De allá hay otras entidades de Cundinamarca que también participan, personerías, personal administrativo de los consejos municipales, entre otros. Y finalmente encontramos el departamento de Caldas con algunas de sus entidades del orden territorial. Resaltamos de allí la Dirección Territorial de Salud de Caldas, que cuenta con 16 empleos ofertados. Esas son las entidades que participan de este proceso de selección. Hablamos de las regiones, los departamentos que abarca este proceso de selección, convocatoria territorial 11. Vamos a volver nuevamente a la presentación. Allí ya tenemos cuáles son los empleos, perdón, que participan de esta convocatoria territorial 11, que hacen parte de estas 6 entidades territoriales o que hacen parte de estos 6 departamentos, para ser más preciso. Vamos a ver ahora cuáles son las fases de esta convocatoria. Esa también es información que ustedes encontrarán allí en nuestra cartilla, pero que obviamente queremos desarrollar en este espacio de forma resumida, de forma simple. Este es el paso a paso de la convocatoria, de acuerdo a las reglas establecidas en los actos de convocatoria que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil. Encontramos allí que en un primer lugar son las inscripciones en ascenso, luego en concurso abierto. Primero inscripciones solo para funcionarios en concurso cerrado y luego inscripciones en la modalidad de concurso abierto. A partir de allí vienen los momentos eliminatorios, que es la verificación de requisitos mínimos y la prueba escrita de competencias funcionales. Son 2 momentos eliminatorios. Esto quiere decir que yo como concursante puedo salir del proceso de selección en estos momentos. En un primer momento por no cumplir con los requisitos mínimos del empleo al cual me postulé y en un segundo momento por no obtener el puntaje mínimo aprobatorio para la prueba de competencias funcionales. Esta prueba se aplica en conjunto con la prueba de competencias comportamentales. Son 2 pruebas escritas que se aplican en una misma jornada. A partir de allí, quienes superen estos momentos eliminatorios, también les será aplicada una prueba de valoración de antecedentes. Estas son las 3 pruebas que, como veremos, son las previstas para este concurso de méritos y son las 3 pruebas que yo debo preparar integralmente. A partir de allí, la Comisión Nacional del Servicio Civil expide las listas de elegibles que remite ante cada entidad para que proceda con el nombramiento en periodo de prueba, que es de 6 meses, y a partir de allí la persona será calificada en sus servicios para determinar si son satisfactorios o no, y en caso de que lo sean, que es lo que buscamos todos, pues seremos inscritos en el registro de carrera administrativa y a partir de ese momento tendremos plenos derechos de carrera. Este es el paso a paso de la convocatoria territorial 11. Nos encontramos en un momento de gestación del concurso, en un momento en el cual vamos a preparar muy bien nuestra participación en este proceso de selección, lo cual hacemos seleccionando muy bien el empleo, optimizando nuestra hoja de vida integrada por nuestra formación previa y experiencia previa, y adicionalmente conociendo y preparando desde ya las pruebas escritas de acuerdo a lo que se va a evaluar y a pasadas experiencias de las convocatorias CNSC. Allí tenemos entonces
las pruebas que se aplicarán en la convocatoria territorial 11: prueba de competencias funcionales, prueba de competencias comportamentales y valoración de antecedentes. Tres pruebas, dos escritas, una no escrita. Las dos primeras pruebas son pruebas de carácter escrito, una de ellas eliminatoria. Allí se concentra el grueso de la evaluación en este concurso de méritos y adicionalmente se evalúa una prueba de valoración de antecedentes que es como la premiación de esa hoja de vida de los concursantes, es decir, quien demuestre más formación académica y más experiencia va a obtener un puntaje más alto. Ya veremos cuáles son las reglas de puntuación de esta prueba de valoración de antecedentes. Allí están las tres pruebas que por regla general se aplicarán, haciendo la salvedad que hay empleos en los cuales no se aplicará la última prueba de valoración de antecedentes. Resulta que hay una ley que fomenta el empleo joven entre los 18 y los 28 años. No es que limite la inscripción para estos rangos de edades, sino que fomenta el empleo de esta población que recién egresa de programas de formación técnica, técnica profesional, tecnológica, profesional, incluso del bachillerato. Se fomenta que accedan a los empleos públicos y por ello no se les aplica una prueba de valoración de antecedentes. Esos empleos de la convocatoria que no exigen experiencia tienen esa particularidad. Al no aplicarse una prueba de valoración de antecedentes, quienes se postulen y aporten experiencia excedente o formación académica excedente van a competir en igualdad de condiciones con quienes no tengan más allá del requisito mínimo de formación académica, porque se busca que no haya ninguna ventaja de quienes tengan un posgrado, de quienes tengan 10 años de experiencia frente a quienes simplemente cumplan con el requisito mínimo de formación académica y no se les exige experiencia. En esos empleos, la carga estará en las pruebas escritas. Allí se redistribuye el peso porcentual de las pruebas escritas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Allí tenemos entonces un norte que nosotros debemos llevar en esta convocatoria territorial 11, en el sentido de que desde que nos postulamos debemos tener en cuenta qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar y cómo preparar este contenido de evaluación. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver las formalidades a tener en cuenta durante las inscripciones. Ese es un momento que es bastante formal, ¿cierto? Porque nosotros debemos hacer las cosas bien de acuerdo a ciertas reglas y esto va a marcar nuestro rumbo en el concurso de méritos. Depende del empleo que escojamos, serán los contenidos que me evaluarán en las pruebas escritas, por ejemplo, será el desempeño o el puntaje que yo obtendré, incidirá en la prueba de valoración de antecedentes. Es decir, depende del empleo que yo escoja, obtendré uno u otro puntaje en esa prueba de valoración de antecedentes. Entonces es importante contar con criterios amplios para seleccionar el empleo y también para aportar correctamente los documentos. Aquí vamos a ver entonces algún o cierto paso a paso para postularme, para perfilar mi proceso de inscripción. Lo primero que yo debo observar es seleccionar un empleo dentro del CIMO, que es la plataforma dispuesta por la CNSC para concursar, para seleccionar los empleos, para pagar los derechos de participación, también para obtener los resultados de las distintas fases de la verificación de requisitos mínimos, de las pruebas, para ser citado en la aplicación de pruebas, etcétera. Cada una de las fases del concurso las conozco y me son notificadas a través de la plataforma CIMO. Allí yo voy a seleccionar el empleo de mi interés. Voy a buscar una amplia gama de empleos si es posible, llegar posiblemente también a 2 empleos y seleccionar entre estos 2 empleos cuál me es más conveniente desde diversos factores. Encontramos que los empleos en un primer lugar en nuestro estado están jerarquizados en niveles jerárquicos. Usualmente se ofertan en concurso de méritos nivel profesional, técnico y asistencial. Allí hay otros niveles, asesor y directivo, que usualmente son cargos de libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, en los concursos de méritos encontramos esencialmente empleos de los niveles profesional, técnico y asesor. Lo primero que yo hago entonces es fijarme de acuerdo a mi nivel de formación, a qué empleo, a qué nivel jerárquico me voy a postular.
A partir de allí, obviamente me voy a fijar en la entidad que sea de mi interés, que sea de mi interés lo que hace esa entidad, que esté dentro de mi rango de conocimientos o de posibles conocimientos. De allí yo voy a tomar el propósito del empleo, en este caso, atender los casos de violencia intrafamiliar o en los que se vulneren los derechos de los integrantes de la familia, en especial de los menores de edad, velando por el acceso a la justicia para prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de acuerdo con las normas vigentes. De entrada, el propósito de este empleo me conecta con atención psicosocial a asuntos de familia, por ejemplo. De allá hay unas funciones que yo debo observar detalladamente y ponerme en la posición de estar desempeñando estas funciones. Y también debo ponerme en la posición de ser evaluado en los conocimientos que están detrás de estas funciones, porque vamos a adelantarnos bastante dentro de la prueba de competencias funcionales a este funcionario, por ejemplo, que le van a preguntar sobre la valoración psicológica inicial y emocional de víctimas, por ejemplo, que es la primera función, pues debe conocer las normas y los procedimientos de su profesión para este tipo de valoraciones. Entonces yo debo comprender muy bien no solamente el salario que lo encontramos en la parte, digamos, de presentación del empleo, sino también lo que hace este empleo dentro de la entidad. El salario es un criterio muy importante, no lo estoy menospreciando. Todos tenemos un interés legítimo en ganar más, pero es muy importante también que yo observe que efectivamente son unas funciones que yo quiero desempeñar, que puedo desempeñar y que tengo los conocimientos o que puedo adquirir los conocimientos para preparar las pruebas escritas. Pero ya hablaremos más de este asunto. Al seleccionar el empleo, yo voy a observar que cada empleo del Estado exige unos requisitos mínimos. Este cargo específico exige título profesional en psicología, solo psicología, es decir, del núcleo básico de psicología, psicología y 6 meses de experiencia profesional relacionada. Ese es un tipo de experiencia. Ya vamos a ver los tipos de experiencia que exigen los empleos de la convocatoria territorial 11. Digamos que ya seleccionamos un empleo. Vamos a ver que nosotros debemos, ya vamos a dejar, digamos, ahí en la selección del empleo, en un momento, en otro paso, vamos a ver, digamos que los criterios que yo debo observar para acreditar los requisitos mínimos de ese empleo. Pero al yo seleccionar ese empleo y al estar mi voluntad en postularme a esa convocatoria territorial 11, yo debo aportar documentos de formación académica y experiencia, porque cuando yo me postulo a un concurso público de méritos, no es lo que yo diga que poseo de formación académica y experiencia, sino lo que demuestro a partir de certificaciones. Es un asunto probatorio, de prueba. Yo debo probar que tengo un título profesional o tengo un título técnico profesional o que realicé un curso de 120 horas o que tengo una determinada experiencia. Todo esto lo demuestro yo a partir de certificaciones y yo debo observar cierto rango de certificaciones, es decir, ciertas tipologías de certificaciones que debo aportar. En un primer lugar, todos los empleos, por regla general, exigen cierto grado, cantidad de educación formal y de experiencia. Como ya lo dijimos, hay algunos empleos que no exigen experiencia, pero esto es una excepción. Por regla general, los empleos exigen educación formal y experiencia. La educación formal es aquella que se otorga bajo un sistema de grados y que conduce a la obtención de un título de bachiller, de técnico profesional, de tecnólogo, de profesional, de especialista, entre otros títulos que encontramos allí habilitados. Y la experiencia es la experiencia en un trabajo. Lo vamos a dejar allí. Hay varias tipologías de trabajo, ¿cierto? Pero esto es básicamente la experiencia. Allí también se incluyen prácticas, pasantías, ¿cierto? Pero vamos a resumir la experiencia como la acreditación de que previamente he desempeñado un trabajo. Ya vamos a profundizar en este concepto. Adicionalmente, no solamente para cumplir los requisitos mínimos debemos aportar experiencia y formación académica, sino que debemos aportar también experiencia y formación académica para la prueba de valoración de antecedentes, que como ya lo dijimos, es una bonificación de mi experiencia y formación académica que excede los requisitos mínimos del empleo. Allí yo debo aportar entonces educación formal que exceda los requisitos mínimos del empleo, experiencia que exceda los requisitos mínimos del empleo
y adicionalmente educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano que excedan los requisitos mínimos del empleo. Por lo general, los requisitos mínimos simplemente son educación formal y experiencia. Hay ciertos empleos que exigen cursos de formación en educación informal o en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pensamos, por ejemplo, en los agentes de tránsito que tienen como exigencia un curso en educación para el trabajo y el desarrollo humano, no un título de educación formal, sino un curso o certificación en esta modalidad de educación. Estas son las tipologías de documentos que yo debo aportar durante las inscripciones. Educación formal, que es para el cumplimiento del requisito mínimo. Siempre todos los empleos del Estado exigen cierto grado de educación formal. La educación informal es esencialmente para la prueba de valoración de antecedentes. Allí encontramos nosotros diplomados, cursos, congresos y todo tipo de certificaciones, incluso cuando las expiden las universidades o instituciones de educación superior, cuando me expiden una certificación de asistencia a un diplomado, pues en estos casos, este diplomado es una modalidad de educación informal que se otorga de forma complementaria a lo que ofrece la universidad o la institución de educación superior en materia de educación formal. Sigue siendo educación informal y me sirve para la prueba de valoración de antecedentes, para obtener un puntaje adicional. Ya vamos a ver cómo se califica esta prueba. También puedo aportar yo educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es otra modalidad de formación que es impartida bajo el amparo del Estado en la medida en que tanto las instituciones de formación como las certificaciones que se ofrecen están avaladas por las entidades territoriales. Adicionalmente, yo debo aportar experiencia. Esta experiencia esencialmente es para el requisito mínimo, pero también para la prueba de valoración de antecedentes. Hablo de esencialmente para el requisito mínimo, pues yo mínimamente debo observar que cumpla con los requisitos mínimos del empleo. Allí yo no le puedo apostar a que cuando se cierren las inscripciones los cumpliré. Debo cumplir los requisitos mínimos con pesos y centavos, como dirían antes, es decir, al detalle. Si me exigen 2 años, deben ser 2 años. Si me falta un día, debo seleccionar otro empleo. Esos son los documentos que yo debo aportar durante la fase de inscripciones. A partir de allí, con esos documentos, con las certificaciones con las que yo cuento, debo determinar si cumple o no con los requisitos mínimos del empleo que he seleccionado. El primer ítem que yo debo observar es si cumplo con la educación formal. Miren que en el empleo que observábamos anteriormente se exige un título profesional en psicología. Allí yo debo aportar una copia del diploma, del acta de grado, de una copia de una certificación de la institución sobre el título otorgado, la copia de la tarjeta profesional y adicionalmente, cuando se trata de títulos obtenidos en el exterior, para el cumplimiento de los requisitos mínimos, deben ir acompañados de una apostilla y para el cumplimiento de requisitos mínimos no es necesario que estén convalidados, pero los debo convalidar dentro de los 2 años siguientes a la posesión en el empleo. Es decir, yo me puedo postular con un título obtenido en el exterior siempre y cuando se encuentre apostillado y traducido si es del caso. Y adicionalmente, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de posesión, debo tener en cuenta que debo aportar ese título convalidado. La convalidación es un acto que expide el Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se acepta que este título es un título similar a los que se ofrecen en el país, a los que se otorgan en el país por parte de las universidades o instituciones de educación superior. Vamos a hacer una aclaración, y es que para los niveles técnico y asistencial, en la prueba de valoración de antecedentes y también como requisito mínimo, se admiten semestres cursados de educación formal, de técnicas, de tecnologías y de titulaciones profesionales. Es importante entonces aportar el certificado correspondiente de la universidad o de la institución de educación superior en el cual se indique los semestres cursados y el grado de avance del estudiante frente al programa de formación, que muchas veces es en créditos, pero todas las instituciones tienen este tipo de certificados que me van a permitir a mí acreditar el grado de avance en mi programa de formación.
Que reiteramos, hay cargos que exigen ciertos semestres de formación en educación formal y hay cargos que también en los niveles técnico y asistencial me van a bonificar, me van a dar un puntaje por esos semestres de educación formal cursados. Vamos a ver que yo debo acreditar también un grado de experiencia, un tipo y una cantidad de experiencia. En el empleo que tenemos como ejemplo, se exigen 6 meses de experiencia profesional relacionada, una cantidad y una calidad de experiencia. ¿Cuáles son los tipos de experiencia que exigen los empleos de carrera, específicamente en esta convocatoria territorial 11? En los niveles técnico y asistencial, experiencia laboral, cuando exigen este tipo de experiencia, es experiencia en cualquier empleo. Por eso, estos certificados no es necesario que indiquen las funciones. La experiencia relacionada, también para los niveles técnico y asistencial, es una experiencia que ya no es en cualquier empleo, sino que debe acreditarse haber desempeñado funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Y ya de allí encontramos experiencia para el nivel profesional. Experiencia profesional, que es experiencia en funciones propias de la profesión a partir de la terminación de materias, siempre y cuando se cuente con el título profesional, y experiencia profesional relacionada, que es la experiencia más exigente, es una experiencia que se cuenta a partir del título o, allí está la salvedad, si yo tengo experiencia laboral o experiencia en prácticas que es posterior a la terminación de materias y anterior a la obtención del título, esta experiencia es válida siempre y cuando aporte el certificado de terminación de materias y la copia o la certificación de haber obtenido el título profesional. A partir de este momento se cuenta la experiencia profesional relacionada. Esa experiencia en funciones propias de la profesión profesional y adicionalmente en el desarrollo de funciones similares a las del empleo a proveer. Tengo que haber desempeñado al menos una función similar al empleo o respecto al empleo para el cual me estoy postulando. Una función debe ser similar. Esto de acuerdo con la doctrina de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el certificado del empleo que aporto, que es un empleo que he desempeñado previamente, debe indicarse al menos una función que sea similar al empleo para el cual me estoy postulando, que a su vez esa función esté conectada con el propósito de ese empleo. Esa, digamos, es la lógica que yo debo seguir para determinar si tengo o no experiencia profesional relacionada. He desempeñado funciones similares a las de ese empleo al cual me estoy postulando y si al menos una de las funciones es similar y esa función del empleo al cual me estoy postulando está conectada con el propósito del empleo, pues allí puedo hablar de que tengo una experiencia profesional relacionada. ¿Cómo se acredita la experiencia? La experiencia laboral a través de certificaciones que indiquen nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y sus fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo y fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Advertencia, si usted ha estado vinculado en una misma entidad o empresa para varios empleos, debe indicarse muy claramente las fechas y las funciones por cada uno de los empleos. Si usted se está postulando a un empleo que no exige experiencia o que exige experiencia laboral o experiencia profesional, no es necesario que los certificados indiquen las funciones. Esto es importante de aclarar. Es importante que los certificados contengan las funciones, o más bien es indispensable cuando se exige experiencia laboral o, perdón, experiencia profesional relacionada o simplemente relacionada. Allí los certificados deben indicar las funciones. Hay otras tipologías de experiencia que se pueden acreditar en los concursos, como la experiencia a partir de contratos de prestación de servicios. En esta experiencia, yo aporto una certificación de la entidad o la empresa con la cual contraté, en la cual se acredite el objeto del contrato, las actividades desempeñadas, las fechas y que efectivamente ese contrato se ejecutó. Allá hay una serie de documentos que no son válidos. Por ejemplo, la copia del contrato en la prestación de servicio no es válida. Una declaración de mí mismo tampoco es válida. Solamente es válida aquel certificado que contiene esta información que acabo de resaltar.
y que efectivamente certifique que yo ejecuté el contrato en unas determinadas fechas. Y a partir de allí encontramos la experiencia independiente. Es una experiencia válida en los concursos de méritos. Yo debo acreditar la misma información que para la experiencia laboral, pero la certifico yo mismo sin necesidad de ir ante notario. Yo acredito la experiencia que he desempeñado previamente. Asimismo, cuando se trata de experiencia para entidades ya liquidadas. Estas son las formas de acreditación de la experiencia en los concursos de méritos del país. Adicionalmente, yo debo aportar formación académica y experiencia que exceda los requisitos mínimos del empleo. Y hay dos modalidades de educación que yo también puedo complementar allí, que son educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos son certificados que usualmente son más de 160 horas y los certificados deben indicar el nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Estas son las exigencias de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y la educación informal, básicamente las mismas exigencias, pero debo tener en cuenta que solo me admitirán los cursos de más de 8 horas que hayan sido cursados dentro de los 10 años anteriores al cierre de inscripciones. No toda la educación informal es válida. Debo aportar educación informal que cada curso individualmente considerado sume más de 8 horas o digamos, demuestre más de 8 horas de formación, al menos 8 horas o más de formación, y que adicionalmente ese curso de educación informal haya sido tomado dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones, que en este caso está prevista para el 6 de diciembre del 2024. Quiere decir que los cursos de educación informal estarán entre ese periodo, entre el 6 de diciembre del 2014 y el 6 de diciembre del 2024. Es el rango de fechas admitido para esta modalidad de educación. Los cursos anteriores no serán tenidos en cuenta en la convocatoria territorial 11. Para la prueba de valoración de antecedentes, esta es una prueba en la cual yo participo a partir de los documentos que aporto durante la fase de inscripciones. Debo tener en cuenta que es una prueba que tiene un 20% de peso porcentual. Yo no debo despreciar el resultado a obtener en esta prueba y por el contrario, debo buscar obtener un buen resultado en esta prueba, en la prueba de valoración de antecedentes. Debemos reiterar que para los empleos que no exigen experiencia no se aplica esta prueba de valoración de antecedentes. Por lo tanto, esas personas que se postulen a los empleos en los niveles técnico, profesional y asistencial que no exigen experiencia deben preocuparse de preparar muy bien las pruebas escritas. En esta prueba, como ya les menciono, se puntúa la educación y experiencia adicionales a los requisitos mínimos del empleo. En educación se puntúa educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal. Son las tres modalidades de educación que integran el servicio público educativo en Colombia según la Ley General de Educación. Yo puedo acreditar estas tres modalidades de educación cuando exceda los requisitos mínimos del empleo y posiblemente me genere un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes de acuerdo con las reglas que ya fueron establecidas por la CNSC. Y de allí también en esta prueba se valora la experiencia, experiencia laboral relacionada, experiencia profesional y profesional relacionada con ciertas particularidades que allí veremos. ¿Qué se puntúa dentro de esta prueba? Entonces vamos a ver las reglas de puntuación. Esto es del anexo técnico de la misma convocatoria. Dentro de la prueba, y estamos viendo allí un ejemplo para el nivel profesional que tiene como requisito mínimo experiencia profesional relacionada. En esta prueba, para este tipo de cargos se puntúa experiencia profesional relacionada adicional, experiencia profesional adicional, educación formal adicional, educación informal también adicional, educación para el trabajo y el desarrollo humano adicional. En el nivel profesional debemos advertir que si ustedes no cuentan con este tipo de certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pues no hay tanto lío, ya que por lo general en este nivel las personas no cursan este tipo de formación. No es que sea un tipo de formación menor, sino que la lógica es que antes de yo tomar un curso de 600 horas, que es más para desarrollar oficios o para, digamos que, complementar la formación del nivel técnico específicamente,
pues yo me voy a hacer un diplomado o directamente me voy a hacer una educación formal en posgrado. Entonces, si yo estoy en el nivel profesional y no tengo esas certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano, no debo preocuparme. Para comenzar a sentar las bases de las reglas de esta prueba, vamos observando qué es lo que se califica, qué es lo que se bonifica en ella. Eso es importante, pues yo de esta forma me puedo fijar cómo mejorar mi puntaje, no solo en este concurso, sino en los próximos concursos. Esta prueba se califica de acuerdo con unas reglas de calificación. Allí la subjetividad trata de eliminarse al máximo. Por ejemplo, en el nivel profesional, por cada título de especialización adicional al requisito mínimo, me van a otorgar 10 puntos. Por cada título profesional adicional, 15 puntos. Por la maestría, 20 y por el doctorado, 25. En la educación informal me dan hasta 5 puntos. No es mucho, pero allí se suman los cursos de más de 8 horas que hayan sido tomados dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones y me van a dar un puntaje de acuerdo a la sumatoria de las horas. Por ejemplo, si yo tengo 45 horas, voy a obtener 3 puntos. Y de allí se suman las certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, 5 puntos por cada certificación. La experiencia se califica según ciertas reglas que están estipuladas en el anexo técnico de la convocatoria. Allí estamos viendo la experiencia, cómo se califica para el nivel profesional, cuando se exige experiencia profesional relacionada. Allí vemos las reglas de puntuación de la experiencia profesional relacionada y hay unas reglas de puntuación de la experiencia profesional. Allí cada uno debe observar estas reglas específicas si desea calcular el puntaje que obtendría en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver cómo optimizar la experiencia y formación previas. De allí, la recomendación es buscar obtener cierto puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Es difícil obtener un puntaje superlativo en esta prueba, un puntaje alto. Es difícil obtener un puntaje que alcance los 100 puntos o que los bordee. Lo importante es yo buscar obtener cierto puntaje cuando la prueba se aplica, obviamente. Es decir, a partir de 30 puntos comienza a ser un puntaje aceptable, ya que esta prueba idealmente no debe quedar en cero. Es una prueba que tiene un peso porcentual del 20% y pues yo debo buscar obtener cierto puntaje. Vamos a ver un ejemplo. Este es un empleo de profesional universitario del Consejo de Cartagena de Indias, tiene una asignación salarial de 8.200.000 pesos y allí encontramos que tiene como propósito aplicar los conocimientos propios de su formación académica para la debida liquidación de la seguridad social de los empleados públicos del Consejo Distrital. Exige las titulaciones de administración o de núcleo básico del conocimiento de administración, disciplina administración, contaduría pública, economía, ingeniería industrial y afines. Esas son, digamos, básicamente las titulaciones que admite. Allí está regulado por núcleos básicos del conocimiento y titulaciones. Y exige como experiencia 36 meses de experiencia profesional relacionada. Ya tenemos entonces que al menos una de las funciones que he desempeñado previamente debe ser similar a las funciones de este empleo. Ya vamos a conectar esa parte. En primer lugar, observamos allí el diploma, allí se cumple con ese título mínimo de administración que se exige en el empleo. Vamos a observar la fecha de grado, que es a partir de la cual se comienza a contabilizar la experiencia. Tenemos allí un curso, o perdón, una especialización en seguridad y salud en el trabajo, que es posiblemente relacionada con las funciones del empleo. Tenemos una certificación laboral como profesional en talento humano desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de abril de 2024 y allí se mencionan las funciones desempeñadas. Esta certificación es válida, está correctamente expedida, pues se menciona el empleo, las fechas y las funciones desempeñadas en ese empleo, la firma de quien suscribe el certificado, la entidad o empresa. Es un certificado que es válido. También esa persona aportaría un curso en administración de recursos humanos por 40 horas de formación, un curso en fundamentos básicos para la elaboración de nómina y prestaciones sociales de 40 horas de formación.
Haciendo los requisitos mínimos o haciendo la verificación de requisitos mínimos para este empleo, en este caso hipotético, encontramos que en primer lugar, con el título profesional se cumple con el requisito mínimo. Con el título de posgrado se excede, no se exige como requisito mínimo. Y también con el certificado aportado se cumple con esos 36 meses de experiencia profesional relacionada que se exigen y me resta de allí para la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver cómo puedo yo determinar en este caso si cuento o no con experiencia profesional relacionada y para este ejercicio yo voy a registrar esta función. Mantener actualizado y dar trámite en las diferentes entidades que presten servicios de seguridad social a toda la información necesaria para la correcta aplicación y óptima atención por parte de estas a los empleados. Es decir, registrar, mantener actualizado la información de los empleados en las entidades de seguridad social. Y allí yo resalto esta función que ha desempeñado esta persona previamente. Supervisar el cumplimiento de obligaciones prestacionales y laborales por parte de la compañía. Son funciones similares. Es una persona que tenía la función dentro de una empresa privada, pues de vigilar específicamente que se diera cumplimiento correcto a la afiliación a los sistemas de seguridad social para los empleados de la compañía y que haría o que desempeñaría una función similar en el empleo al cual se está postulando. Por lo tanto, yo considero esta experiencia profesional relacionada. Ya cuando voy a analizar la prueba de valoración de antecedentes, pues ya voy a trasladar o voy a pasar estos certificados a través de la función que implica el anexo técnico de la convocatoria. Es decir, allá hay unas tablas que me indican a mí el puntaje que yo obtendría, que es el siguiente para este caso. Con el título de administración de empresas no se genera puntaje. La especialización suma 10 puntos. Si es relacionada, en este caso sí que lo es. Esta persona tiene 80 horas de formación, por lo tanto, le otorgan 2.5 puntos de 5 posibles. A partir de allí, hay 36 meses que no generan experiencia. Se toman adicionalmente 36 meses que otorgan 70, perdón, se otorgan 40 puntajes por 36 meses en experiencia profesional relacionada adicional y se otorgan 15 puntos por otros 36 meses en experiencia profesional. Ya vamos a ver entonces. Eso es los puntajes que otorga la prueba de valoración de antecedentes. Vemos entonces que es experiencia profesional relacionada que otorga hasta 40 puntos, experiencia profesional hasta 15 puntos, educación formal hasta 25, educación informal 5 y educación para el trabajo y el desarrollo humano hasta 15 puntos. Esta persona en este caso hipotético obtendría 67.5 puntos de 100 posibles, 10 por educación formal que le da el título de posgrado, 2.5 por los cursos y 55 sumando la experiencia excedente. Miren que si esta persona se presenta a un cargo que exige una especialización, pues estos 10 puntos que vemos allí van a desaparecer y ya no obtendría, digamos, lo respectivo frente al título de especialización aportado. De esta forma, yo debo poner en juego mis certificados de formación académica y experiencia, conocer cuál sería el posible desempeño en la prueba de valoración de antecedentes y este debe ser un criterio de selección del empleo. Vamos a hablar a continuación de las pruebas escritas que serán aplicadas en esta convocatoria territorial 11. Reiteramos entonces que se trata de dos pruebas, la prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales. Son dos pruebas escritas que se aplican en una misma jornada. Usualmente están integradas a partir de 100 preguntas, combinando las dos pruebas y hasta 180 preguntas en un máximo. Antes de la pandemia las pruebas eran más recargadas de preguntas, pero con la pandemia la comisión comenzó, digamos, a disminuir el número de preguntas que abarcan las pruebas y podemos establecer un promedio entre 120 y 150 preguntas por pruebas escritas, integrando las dos pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. En la metodología, encontramos que la Comisión Nacional del Servicio Civil viene desarrollando una metodología estándar de juicio situacional. En esta metodología, vamos a ver que a mí me van a presentar un caso hipotético
a partir del cual se van a desprender una serie de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Esta es la metodología estándar que ha venido implementando la Comisión Nacional del Servicio Civil en los últimos años y también se implementa en otros concursos de méritos que no son de competencia de la comisión, también se implementa en otros procesos meritocráticos. Un caso que me va a presentar a mí unos hechos y una serie de preguntas que se derivan de este caso hipotético. Esa es, digamos, que la metodología de evaluación estándar que encuentro yo allí, que denominan juicio situacional. Cada pregunta contiene solamente una clave de respuesta, es decir, selección múltiple con única respuesta. ¿Qué es lo que evalúan estas pruebas? Las pruebas de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales. En primer lugar, mencionamos a la prueba de competencias funcionales, que es la prueba más importante para este proceso de selección territorial 11. Es una prueba eliminatoria, es una prueba que, por lo tanto, yo debo preparar ampliamente. En esta prueba se evalúan tres componentes: conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales del empleo. En la prueba de competencias comportamentales ya no se evalúan conocimientos o competencias cognitivas, sino competencias comportamentales o competencias del ser. Hablamos de competencias comunes a todos los niveles y competencias específicas para cada nivel jerárquico. Y finalmente, vamos a resaltar desde ya, recuerden que los próximos días, una vez cierren inscripciones, tendremos un seminario virtual de preparación también para las pruebas escritas de esta convocatoria territorial 11, pero desde ya ciertas recomendaciones. En primer lugar, planificar el concurso desde la inscripción, es decir, ustedes desde que se inscriben al cargo, pues deben conocer muy bien cuáles son los conocimientos funcionales del empleo al cual se han postulado, es decir, cuáles son los conocimientos que están detrás del propósito y de las funciones de ese empleo. Esto es muy importante porque esos son los conocimientos que me serán evaluados en las pruebas escritas. También debo fortalecer precisamente estos conocimientos funcionales, los debo identificar, pero debo prepararlos desde ya. Es idóneo preparar estos conocimientos, es decir, veíamos hace un momento del caso de la psicóloga, psicólogo que presta la atención psicosocial, pues debe fortalecer precisamente no solamente los procedimientos técnicos, sino también el paso a paso de acuerdo a las reglas que hay para este asunto, en atención en familia, en atención a víctimas de población desplazada, en atención a víctimas en general. Es decir, son conocimientos que la persona que se postula este empleo debe fortalecer. Y también finalmente, una recomendación es entrenarse en la metodología de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, entrenarse en el sentido de eh, conocer muy bien estas pruebas de selección múltiple con única respuesta y enfrentarse a entornos similares de evaluación a los cuales yo me encontraré el día de aplicación de las pruebas escritas. Allí les queremos entonces finalmente, ya para cerrar este seminario virtual de inscripciones para la convocatoria territorial 11, hacer la invitación de que se preparen con nosotros para esta convocatoria, este proceso de selección que agrupa a entidades del orden territorial de 6 departamentos del país. Nuestro curso virtual precisamente les permite familiarizarse con esta metodología de evaluación del juicio situacional a través de simulaciones de pruebas escritas que también les permiten profundizar en esos conocimientos que serán evaluados en las pruebas. El curso no solamente está integrado por simulaciones de pruebas, sino lecciones en video, en conocimientos básicos de la función pública y lecciones en video que les permitirán seguir el paso a paso de este concurso de méritos en mejor forma. Y también, precisamente, encontramos que dentro del curso ustedes podrán desarrollar simulaciones de pruebas escritas que no solamente les van a dar una familiaridad con esta metodología de evaluación que se sigue en los concursos CNSC, sino a través de la retroalimentación de cada pregunta ustedes podrán profundizar en esos conocimientos funcionales, en esos conocimientos básicos y en las habilidades que serán evaluadas en esta convocatoria territorial 11. Muy bien, hemos finalizado este primer seminario para la convocatoria. Agradecemos la asistencia a este espacio de formación. Recuerden que estamos muy atentos de sus comentarios a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y adicionalmente,
los comentarios que encontraremos en los videos en diferido, que encontrarán en nuestro sitio web y en el canal de YouTube. Estaremos muy atentos de las preguntas que ustedes tengan frente a esa convocatoria. Estaremos muy pendientes de las preguntas que ustedes tienen que les permitirán participar en mejor forma de este proceso de selección, porque en última lo que buscamos todos al concursar es obtener ese, digamos, deseado primer lugar en la lista de elegibles, y esto lo logramos con conocimientos de calidad sobre los concursos de méritos, sobre la convocatoria de nuestra elección y especialmente conocimientos sobre las reglas que aplica para las pruebas escritas que se desarrollarán en esa convocatoria territorial 11, que es el núcleo de todo proceso de selección. Reiteramos entonces nuestro agradecimiento por participar de este seminario y nos vemos en los próximos días en el seminario para las pruebas escritas. Muchas gracias.